Comenzamos con la empresa Carboclor. Vamos rápidamente a dar una presentación así al palo. Esta empresa que pertenece al grupo ANCAP y que es accionista mayoritaria desde el 2003. Está anotada en el IGJ o en el Registro Público de Comercio desde 1920, por lo cual este ejercicio es el 104. El objetivo social de Carboclor es principalmente la producción y comercialización de productos químicos, petroquímicos y derivados del petróleo y la provisión de servicios de puerto, almacenaje y logística. Algo más para agregar, ANCAP a través de ANSOL, que es la parte que administradora, tiene participación indirecta, y ANSOL, bueno, que es la que la dirige o la controla, que tiene el 84,11% de las acciones. El resto son empresas relacionadas y flota en la bolsa de comercio. Vamos rápido con los números. El acumulado del 2022 arrastra un saldo deficitario de 147,2 millones. El acarreado en 2021 era sin embargo un positivo de 16,2 millones, principalmente porque los gastos de operaciones son mayores a los resultados brutos. El tercer trimestre del 2022 en particular arrojó un déficit de 42,6 millones. El tercer trimestre del 2021 también fue deficitario en 4,1 millones. El déficit neto acumulado del 2022 tiene un componente de impuesto a las ganancias que descontaron 39,4 millones por efectos no gravables o de rubros no gravables. Ahora lo vemos. Tenemos en la página 5 donde, como dije, hay un déficit de 147 millones. El déficit se acentúa, ya llega casi a los 200 millones acumulados. Hablo en el patrimonio neto, ¿no? El impuesto a las ganancias, bueno, es negativo cuando venía de un resultado negativo, de un déficit. Esto lo vemos en el desglose de impuesto a la ganancia, donde, bueno, tiene una tasa de alícuota para recuperar el 28%, pero por efectos de conceptos que no son deducibles o gravables, se le descontaron 88,7 millones de pesos. Bueno, ahora viene la parte más importante de esta presentación a mi criterio. Hubo una asamblea el 21 del 10. La primera parte es algo más bien formal, protocolar, que es la modificación del artículo 4. Después ahora vamos a leer el inciso G que se agregó, pero se hizo un exhaustivo análisis de los resultados del 2018. Esto es posterior y de cuando entró en concurso, es decir, cuando quebró y que la empresa se partió en dos, ya no podía vender más solventes. Bueno, detallan las inversiones, el resultado de la evolución de la empresa, concluyendo que los costos de los salarios no son sustentables de la empresa, ya que la evolución del dólar está por debajo de la inflación, y como tienen un convenio, el convenio quedó que los salarios son la inflación más un 6%, dicen que no pueden cumplir. En realidad cumplen, pero por eso la empresa se hunde. Ahora vamos a ver, agregando que la planta no está preparada para grandes buques. Bueno, vamos al acta primero. Este es el estatuto que se modificó. Acá lo que ingresé con amarillo es el inciso G, que justamente también lo señalé acá. Este es el original y este es el modificado a partir de la asamblea. Esto es brindar la prestación de servicio de almacenaje, transporte y distribución de cualquier clase de sustancia o productos, así también como servicios de entamborado, mezcla y fraccionamiento de productos. Bueno, para eso, el cumplimiento de estas funciones, la sociedad podrá inscribirse como permisionario de depósito fiscal y o plazoleta fiscal importador-exportador, plazoleta de contenedores y carga general, operador de contenedores, contratista y estibadora. Bueno, la cuestión es que esto lo tienen que registrar ante la autoridad competente, ya sea autoridades aduanadas, portuarias, prefectura naval o municipales, provinciales, etcétera, etcétera. Vamos a lo importante, que fue el análisis que el presidente de la empresa dio al respecto. El presidente es, ¿cómo es este?
Me jodí yo solo, pero es Spinelli, creo. Sí, Nicolás Spinelli. Bueno, en lo que dice Spinelli después del 2017, en medio de una crisis profunda, habiendo iniciado concurso, se puso en foco el servicio de almacenaje de productos químicos, petroquímicos y GLP hacia terceros y servicios de puerto. A partir de este momento, Carboclor contó se disminuyó por lo menos una cuarta parte, creo que eran como 200 y llegaron a 58. La planta hoy día cuenta con 47.300 metros cúbicos, de los cuales aproximadamente 27.000 son para depósito, y esto es para el almacenaje, ¿no? El volumen de almacenaje es 4.250 metros cúbicos. El puerto cuenta con 32 pies de calado natural y puede operar de buques hasta 230. Está conectado con cañerías, tiene los certificados pertinentes. La totalidad de deudas concursales admitidas y verificadas han sido canceladas y están dando los últimos pasos procesales para obtener la resolución judicial que declare, esto es un proceso largo, pero ya en las perspectivas no lo ponen más, sí, en este análisis. En 2018 empezó con un patrimonio negativo de 302 millones, terminó con un año positivo, 22,5, y un patrimonio dando vuelta al patrimonio a través de inversiones, ¿no? De capital. Este año además se hicieron inversiones operativas de $700.000. En 2019 pisaron más fuerte, se cerró con resultados positivos a través de capitalizaciones de accionistas mayoritarios. En algunos casos por minoritarios se cancelaron las deudas concursales y verificadas. Este fue un buen año, el 2019, y una inversión del doble, ¿no? El 2020 se cerró con pandemia. A pesar de eso fue un año positivo también. Este año se realizaron inversiones por 1,2 millones de dólares, y esto fue beneficioso porque los barcos necesitaban tener un depósito. Acá hablan de productos MIG, que fue parcialmente compensado por almacenaje de combustible, cuya tarifa de mercado, lo malo que fue significativamente menor a la tarifa de productos químicos. Pero con barcos de bajo fuste. Acá viene la parte de inflación, donde la inflación fue 50,9 y el tipo de cambio oficial fue 22,1. La empresa trabaja en dólares, por este motivo comenzó a erosionarse desde el comienzo de dicho año hasta pasar resultados negativos en el tercer trimestre. Por primera vez en la historia, la remuneración del personal del sindicato químicos y petroquímicos de Zárate de Campana comenzó a liquidarse con ajustes por inflación mensual más un 6% de incremento. Esto se da porque estaba atado al dólar en los sueldos. Se invirtieron $900.000 y tuvo un resultado negativo del 48,3. El 2022 sigue teniendo el problema de paritaria. En 9 meses se han invertido nada más que $300.000. Reporta un resultado negativo por ahora de 75,2 millones, ¿no? Las inversiones mencionadas en cada uno de los años fueron destinadas a asegurar la continuidad operativa y mantener altos estándares de seguridad y medio ambiente. La situación de la financiera de la compañía es sólida, pero también es necesario aclarar que ha comenzado a deteriorarse, dado que con la dinámica costos por inflación y ventas por dólar oficial, no solo los resultados económicos son negativos, sino que la compañía está consumiendo caja, y eso lo vamos a ver en el flujo. Desde el comienzo, con las actividades actuales, Carboclor logró aumentar la ocupación de la planta sostenida hasta llegar al 76, pero como mencionó, siguiendo resultados negativos. Hoy el mercado de productos químicos se redujo significativamente, aumentó la demanda de almacenaje de combustibles. Allá por el 2021, al principio, habían hecho acuerdos con agroindustriales, o sea, productos agrarios para almacenar. Eso se mantiene, supongo. El problema que enfrenta Carboclor es que su terminal fue diseñada para productos químicos y petroquímicos con tanques medianos y pequeños, mientras que para combustibles se necesitan tanques para almacenar grandes volúmenes.
Esta es una limitación estructural que no tiene solución ni a corto ni a mediano plazo. Los costos salariales siguen, lo que ya mencionamos, el atraso cambiario, donde en el 2021 tiene una inflación acumulada de 151 y una devaluación acumulada de 72, hace que afecte severamente el resultado de la compañía. La tasa de evaluación, lo único que se cuelgan es que en el septiembre, después de 20 meses, la tasa de evaluación coincidió con la tasa de inflación. Sigue con esto y la conclusión es la siguiente, que es lo que vamos a dar en las perspectivas. Los ingresos por actividades continuadas dan 856 millones de pesos, una caída del 22,5% comparado con el acumulado del 2021. Comparado a los trimestrales, la caída se reduce a 13,6%, esto es por ajuste de precios. Los costos de venta suman 286 millones, subiendo 2,9% interanual. Y no solo, el dólar aumentó un poquito más, por eso el aumento trimestral también, comparado con otros trimestres. El margen de EBITDA da 5,6%, muy por debajo del 22% del año pasado. Las existencias dan 538,2, se refiere a materiales y repuestos, un 1% de aumento, es decir, cómo aumentaron los materiales y repuestos un 1% respecto a la inflación. El año pasado fue 0,4. En esto vemos lo siguiente. Los costos de servicio aumentan los costos de servicios prestados. Eso es una baja, a pesar de haber bajado los ingresos, también aumentan los costos. Los materiales y repuestos aumentan un poquito, y esto lo vemos en la 25, donde hay una previsión de obsolescencia de la mitad más o menos de todos los inventarios. Seguimos. El 56,2% de la facturación está concentrado en 5 clientes. Esto está bajando, es decir, se está haciendo más diverso la cantidad de clientes o los tipos de clientes. En el acumulado del 2021 era el 74,2%. Se pagó en el mercado externo 2,7% de la factura, obteniendo 23 millones. Al tercer trimestre del 2021 fue nulo. Las operaciones discontinuadas, producción propia y reventa de solventes arrojan un déficit de 12,8 millones. El año pasado fue un superávit de 3,6, principalmente por mayores egresos por cargo de provisiones, un 33,8% más. Esto tenemos lo siguiente, los servicios bajan alrededor de 250 millones. La ganancia bruta está por debajo de los costos operativos, como vimos. En el mercado local, que es casi todo, hay una baja importante, pero se factura al extranjero unos 23 millones. En cuanto a las discontinuadas o discontinuas, esto se da primero se pagaron 2 millones por gastos administrativos que se dieron extraordinariamente, y otros egresos operativos que tienen que ver principalmente por cargos por provisiones. Los clientes, creo que acá tenemos los clientes, que son ¿cómo se dice? 481 sobre 855. El año pasado era 818 sobre 1103 de los mayores clientes. Lo que hace el 56% de las deudas de las cuentas comerciales a cobrar sean de estos 5 clientes, y el año pasado era el 74%. El promedio de ocupación total descendió de 77 a 68, pero creció en el trimestral desde 62. Si bien el precio medio es mayor que el año anterior, no se consigue mitigar el déficit. El volumen de almacenaje, que como dijimos es 4.200 metros cúbicos, ha descendido un 18,2% respecto al 2021, y principalmente por cambio de la demanda, que no puede saciar a partir de la pandemia. Esto está dado
Primero, bueno, acá hablan del nivel de ejercicio. El precio promedio fue superior al mismo periodo, pero no se logró compensar el efecto de caída de las ventas por volumen de ocupación. El volumen de ocupación vemos que es 269 mil metros cúbicos, y el año pasado fue 329 mil metros cúbicos en total. Bueno, seguimos. Los gastos de naturaleza acumulan 857,4 millones, un ahorro del 6,7. Los rubros sueldos y jornales en todas las áreas imputan un total de 364 millones, con 7 millones similar al año pasado, pero tener en cuenta que hay capacidad ociosa. Impuestos, tasa y contribuciones, bueno, bajan 26%, al tener menos ventas, menos impuestos para pagar. Otros ingresos y egresos dan un déficit de 11,8, el año pasado acumulaban 2,6 por gastos diversos y cargos de provisiones, ¿no? En esto lo vemos en la página 15. Bueno, ya vimos los costos, los ingresos o en sueldos y jornales por servicio prestado. Hay un aumento de 9 millones, hay un aumento en lo que es operación y comercialización, y hay una baja en lo que es administración, en sueldos y impuestos. Hay un ahorro en lo que es operación y comercialización por, bueno, menor venta. Otros ingresos y egresos, perdón. Tenemos la baja, bueno, mayores cargos por provisión, después vamos a ver, y gastos diversos. Los resultados financieros arrojan un positivo de 87 millones, un 12,8% menor, principalmente por brecha negativa de RECCAM de alrededor de 78 millones de pesos. Las provisiones, juicios y cierre de plantas suman 295 millones, es decir, va bajando las provisiones por esto, bajando 30,3 del inicio. Eso es bueno quiere decir que hay menos juicios y por cierre de planta, por personal, etcétera. Es que va menguando eso. El flujo de fondos da 737,6 millones, un 29% menor que el año pasado. El flujo libre de caja da 250,9 millones, es decir, esto es lo que dijeron, que se está utilizando caja para poder mitigar todo este lío que tienen, ya sea con los sueldos, ya sea con la demanda no cumplida o que no se puede cumplir, etcétera, etcétera. En esto tenemos los resultados financieros. No hay nada financiera, es decir, que no imputan por lo menos préstamos con bancos o con la bolsa o demás. Las deudas son de tete a tete, ¿no? Bueno, no han pedido crédito, eso no se descarta por la situación que está llevando, ¿no? Que en el futuro lo hagan. Bueno, el RECCAM da de 125 a 203, esto es 78 millones, como dijimos, de la brecha. Después, lo que es provisiones, hay una baja en provisiones de 423,6 a 295. Acá es en aplicación de las provisiones, y la baja de 140,80 en juicios laborales, 279 a 211. Estos son arreglos, son por cierre de plantas y diversas. Y los flujos, como dijimos, baja de 1038 a 737. Hoy la mayor parte para guardar efectivos a través de fondos comunes de inversión, y después con caja de bancos, y lo que es generado por operaciones menos pagos por compra de propiedad, planta de equipo, es lo que da el flujo libre de fondos, que desciende más del 40%. Por último, vemos que la compañía manifiesta las preocupaciones pertinentes sobre los temas en la asamblea, que son la tasa de inflación, la relación de inflación de evaluación, el costo salarial no sustentable de la actividad, la demanda, etc. Se trata de reemplazar el almacenaje de combustibles por químicos e industriales. Yo no sé cómo lo van a hacer para reemplazar cuando la demanda, o sea, lo que pide el cliente, ¿no?
Para terminar, leemos esta preocupación. Me preocupa diferentes factores críticos para el negocio sobre lo que no tienen control y que en el pasado reciente afectaron severamente los resultados y continúan afectando: tasa de inflación, inflación de evaluación, costos salariales, etc. Continúan haciendo todos los esfuerzos para mantener la terminal con la máxima ocupación posible, sustituyendo lo máximo posible el almacenaje de combustible por productos químicos y agroindustriales y con el proceso de mejora de costos. Esto supongo que buscarán otro tipo de clientes. Lamentablemente no pueden garantizar con estas acciones puedan retomar la senda de resultados positivos. Para ello se requerirá que los factores críticos sobre los que no tienen control inicien un camino hacia lo que ellos consideran normalización. Bueno, terminamos con la liquidez, que es muy buena, 364,428. Esto se da por diversos, ahora lo veo, pero me perdí. En la actividad corriente es por todavía una sólida posición en caja con respecto a las deudas o los pasivos corrientes, que son pocos, 271 contra 737, es decir, con el efectivo se puede afrontar. La solvencia también es buena, de 276 a 293, el valor del libro es 246, la cotización es 2.5, más o menos lo mismo. La capitalización bursátil es 2.929 millones y la pérdida por acción es 0,135 y el quebranto, como dije, es 200 millones, es casi un 8% de la capitalización. Es todo, chao.